Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre el momento de una fuerza, cómo se representa, en qué unidad se mide y la proporcionalidad de las variables en su fórmula. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. En el día de hoy, chicos, vamos a ver lo que son momentos de una fuerza, ¿sí? Ya vimos lo que son las fuerzas, ya vimos cómo descomponerla, cómo trabajarla, cómo operarla, sumarla, restarla, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es momento. La palabra momento no está asociada a tiempo, ¿sí? Está asociada a giro, rotación, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, ahí, yo le di un ejemplo, se ve en la imagen cuando uno va y cierra una puerta, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros ahora hemos visto que la fuerza nosotros la aplicamos en un punto, ¿sí? Y en ese punto nosotros calculamos las componentes, ¿sí? Su suma, etcétera, etcétera. Pero nunca vimos en qué posición nosotros le aplicamos, ¿sí? Cuando decíamos se le aplicamos a un cuerpo, nunca dijimos en qué posición dentro del cuerpo le aplicamos. Hasta ese momento no nos influía a nosotros, ¿sí? Pero si ahora nos ponemos a ver en qué posición del cuerpo nosotros aplicamos la fuerza, vamos a tener un efecto distinto, ¿sí? Uno de esos efectos es el llamado momento de la fuerza o también rotación o giro, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá, ustedes le di el ejemplo de una puerta, ¿sí? Intenten después en su casa, fíjense qué pasa cuando ustedes aplican una fuerza, si ustedes quieren empujar la puerta, desde una zona cerca a la bisagra, y qué pasa si ustedes aplican la misma fuerza desde una zona ya cerca de la manija, digamos, ¿sí? Van a ver entonces que si ustedes la aplican desde la zona cerca de la bisagra, van a tener que hacer mucha fuerza para poder cerrar una puerta que parece liviana, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza donde usted la aplica está muy cerca del centro donde gira la puerta, que sería la bisagra. La distancia es tan corta que necesita una fuerza mucho más grande para poder moverla, así como se ve ahí, en el caso de la izquierda. ¿Sí? La fuerza, fíjense, el módulo de la fuerza F, que sería el largo, es bastante más grande que en el caso de la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la derecha, yo como estoy más lejos del centro de giro, que sería la bisagra, ¿sí? Yo puedo con una fuerza mucho más chica sobre el picaporte, yo la puedo girar la puerta, ¿bien? Fíjense la diferencia en la magnitud de cada uno. Fíjense, la fuerza F roja es mucho más grande que el F azul. Y fíjense que el giro que produce es mucho más chico incluso, ¿sí? Esto juntamente se debe al momento de la fuerza, ¿sí? La distancia que hay respecto al centro de giro, ¿bien? Entonces, por definición, nosotros vamos a tener de que el momento de una fuerza, ¿sí? Que acabamos de decir es la rotación que se genera de esa fuerza sobre un cuerpo, se calcula como el módulo de la fuerza, ¿sí? Por la distancia que hay hasta la fuerza, ¿sí? Esta distancia D, ¿sí? Es la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el centro de giro, como vimos acá. Y también se le conoce como brazo palanca, ¿sí? O brazo de acción. Como ustedes habrán visto muchas veces, lo que es hacer palanca a una cosa o hacerle fuerza de palanca a algo, justamente usa este principio, ¿sí? Nosotros tenemos que aplicar una fuerza en un punto dado que nos separa una distancia para poder girarla, ¿sí? Entonces, ya sabemos entonces de que la fuerza depende de dónde la apliquemos en el cuerpo. Vamos a tener un simple movimiento de traslación, como hemos visto hasta ahora, o podemos llegar a tener un movimiento de rotación si la fuerza se encuentra a una distancia de un punto O giratorio. Bien, veamos algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense acá, la misma manija de una puerta, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que hacer una fuerza a la manija para poder abrirla, ¿verdad? ¿Cuál sería el brazo de acción o brazo de palanca? Y la distancia que hay desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el centro de aplicación de la palanca, ¿sí? Fíjense la fuerza F. Si ustedes fueran a probar en su casa dónde está aplicada la fuerza, traten de probar cuánta fuerza tienen que hacer. Si ustedes con la mano la aplican la fuerza bien en la punta del picaporte, o traten de probar qué pasa si ustedes llevan la mano para hacer fuerza lo más cerca del centro de rotación del picaporte. Van a ver que hay que hacer mucha más fuerza porque la distancia es mucho más chica, ¿sí? Que quiere decir que el momento
que va a ser el producto de F por D, ¿sí? Si D es muy cortito, es muy próximo, digamos, casi a cero, entonces M va a ser muy chico, ¿sí? Y para ustedes poder hacer un momento más grande, tienen que aumentar la fuerza, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Entonces tenemos que el momento es la fuerza por la distancia, y en función de la distancia que nosotros tengamos, el momento que vamos a generar, como así también de la fuerza que hagamos, ¿sí? Por ejemplo, veamos otro ejemplo acá. Este caso es más conocido de todos, ¿sí? Nosotros queremos aflojar una tuerca con una llave, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que la tuerca gire, ¿está bien? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Una fuerza F en el mango de la llave, ¿sí? Volvemos al mismo caso, ¿sí? Fíjense dónde está la fuerza. Nosotros tratamos de aplicarle lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque supuestamente donde nosotros vamos a tener un momento más grande, ¿está bien? Fíjense acá, M es igual a F por D. ¿El momento cómo va a ser más grande? ¿Se aumenta F o se aumenta D? ¿Sí? Entonces, ¿cómo aumentamos F nosotros? Y bueno, haciéndole fuerza más grande, ¿sí? Haciéndole más fuerza a esa llave. ¿Cómo podemos aumentar D? Y bueno, en ese caso, si aumentar D, tendríamos que prolongar esta llave allá, con lo cual, no sé si han visto ustedes por ahí en su casa que saben venir, le meten un tubo a la llave para hacerla más larga, ¿sí? Y aplicar la misma fuerza, ¿bien? Por eso se llama fuerza de brazo de palanca, o palanca como lo estén visto ahí, por algún lado lo han escuchado, ¿sí? Entonces, por lo que yo le decía recién, supongamos que esa tuerca está trabadísima, porque se ha apretado mucho antes, o está recontra oxidada, así, está prácticamente pegada, como se sabe decir, por el óxido que tiene, se sabe decir granada también, ¿sí? Pero supongamos que está muy ajustada, ¿sí? Entonces nosotros hacemos un momento, vamos, venimos, colocamos la llave y la queremos girar, ¿sí? Y vamos a ver que no va a girar, es más, se nos va a zafar la llave, ¿sí? Entonces, como yo le digo, tenemos dos formas de poder aumentar el momento, o sea, lo que le falta a la tuerca es momento, ¿sí? Le falta el momento de giro. El momento que nosotros estamos haciendo, simplemente con aplicar la llave a esta distancia de brazo y haciendo esa magnitud de fuerza, no es suficiente para generar un momento que venza el ajuste de esa tuerca. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, aumentando el módulo de fuerza F, ¿sí? Que esta fuerza sea más larga, la fuerza azul sea más larga, o aumentando el brazo de palanca, ¿sí? de la llave. Bien, ahora se los voy a pasar a mostrar en otro gráfico. Bueno, acá tenemos el caso. ¿Cómo hacemos para aumentar la fuerza F? Y bueno, tendría que esta magnitud de F tendría que ser bastante más grande. Como nosotros vimos el módulo, era el largo de esa fuerza, ¿sí? Tenemos que aumentar esa fuerza mucho más para poder generar un momento más grande. ¿Cómo hacemos para aumentar esa fuerza? Y bueno, en vez de usar una mano, podemos usar dos manos, ¿sí? Por ejemplo, para poder hacer más fuerza, ¿sí? La otra es, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si con dos manos yo tampoco lo puedo lograr mover esa tuerca? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, en ese caso yo tengo que aumentar la distancia que hay al brazo de palanca, ¿sí? Generalmente lo que se sabe hacer es agarrar un tubo, un caño redondo, ¿sí? Se mete dentro de la llave y la fuerza ¿dónde se aplica ahora? Y se aplica directamente en el extremo, ¿sí? De la llave. Entonces, fíjense cómo yo tengo que ahora esta distancia, no es que está ahí, sino va a ser de acá hasta acá, la distancia que yo voy a tener, ¿sí? Esa va a ser mi D ahora, ¿está bien? Entonces, fíjense que si aumenta D, como observamos acá abajo en la fórmula, ¿sí? Va a aumentar el momento también, para la misma fuerza, ¿no? ¿Sí? E incluso podemos hacer las dos cosas, ¿sí? Podemos aumentar F y podemos aumentar D, ¿está bien? De forma tal de que este momento que nosotros generemos sea mayor al momento de ajuste que tiene este tuerca, ¿está bien? Puede pasar que aumentamos las dos cosas,
¿sí? Y directamente la tuerca la rompemos. ¿Por qué? Porque nos recontrapasamos ya del momento que tenía de apriete esa tuerca, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes sepan de que el momento es el producto de la fuerza por la distancia, ¿sí? Y aumentando la fuerza o aumentando la distancia, ¿sí? Nosotros podemos aumentar ese momento, ¿bien? El momento está hecho para sentidos de giro y de rotación, ¿sí? Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de Superprof que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.